segundo bloque de MB Noticias vamos a estar hablando del Día Mundial del Trabajo Infantil, un día que se conmemora el 12 de junio, esto es mañana. Y para eso vamos a estar dialogando con Fernando Olivera, quien es un psicólogo especializado en esta materia. Además es director de CIPUS, una asociación civil dedicada justamente a abordar la temática de trabajo infantil, integrante de la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay y del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil en representación de la Asociación Nacional de ONGs de nuestro país. Un gusto, Fernando, que estés con nosotros esta mañana. Buen día y muchas gracias por la invitación. Y quiero hacer una pequeña aclaración, no es el día de, sino es el día contra el trabajo infantil. De todos modos era concientizar sobre eso. Igual tenemos 364 días en día de trabajo infantil y muy histórico, así que podemos avanzar un poco. Bien por la aclaración. ¿Cuál es la dimensión, para empezar a saber de qué estamos hablando, la dimensión del trabajo infantil en el mundo, pero sobre todo en el caso de Uruguay? Bien, en Uruguay tenemos cifras que no están actualizadas. Tenemos cifras que datan de 2010 y hablaba entre 68.000 y 92.000 niños en situación de trabajo infantil. Eso es alrededor del 13 y pico, 14% de la población uruguaya, de la infancia uruguaya, no de la infancia uruguaya. Actualmente se hizo, el año pasado, se empezó en septiembre, una encuesta a través del INE, apoyada por el Ministerio de Trabajo, UNICEF y OIT, y ahora se están procesando los datos. Ahí hay dos puntos clave. En el 2010, cuando tuvimos cifras, no se generó política pública con respecto, no hubo cambios en la institucionalidad, no hubo cambios en cuanto a política pública. Y esta nueva encuesta tuvo algunas dificultades, entre ellas que el acuerdo de trabajo que se había hecho en el periodo anterior no contemplaba que el INE contemplaba solo la parte de relevamiento de los datos y no el procesamiento de los datos. Bueno, se llegó a un acuerdo y ahora por eso también se lenteció un poco la aparición de datos. O sea que no los tenemos todavía. No, ¿Cuál es la dimensión? No, estamos muy esperanzados que para mañana se llegue con alguna cifra más global, pero en realidad ese procesamiento de datos lleva un tiempo, entre 6 meses y más. Claro, te pregunto por lo que pasó en el 2010. ¿No hay en nuestro país políticas públicas? Porque para eso sirven los datos, para generar políticas públicas que tengan una verdadera incidencia sobre el tema que se aborda. ¿No hay un tema sobre el trabajo, no hay política sobre el trabajo infantil? Bueno, este es un claro reflejo que no solo los datos, no solo habiendo datos se puede generar política pública. No, mira, nosotros tenemos una institución, nosotros cumplimos 25 años como proyecto. No como CIPUS, como programa del Cardal, que es el único proyecto en el país dedicado a la erradicación y prevención del trabajo infantil. Eso ya habla de cuál ha sido la prioridad del tema dentro de la agenda política y dentro de la agenda de política pública. El CETI fue creado en el año 2000, que es el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil. Ahí involucra como dos institucionalidades más fuertes, vendría a ser la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo y la inspección de trabajo infantil del INAU. Después lo integramos a NON, las cámaras empresariales, PIT-CNT y algunos otros organismos del Estado. Pero lo que implica que solo tenemos pata de contralor. O sea, todo lo que vendría a ser prevención, promoción, el CETI no tiene un presupuesto propio. Entonces, realmente generar política pública a partir de eso, no. Después tenemos varias dificultades con respecto a esto. En Uruguay no existe capacitación, o sea, si uno quisiera formarse en el tema, tendría que ir a otro país. En Uruguay no existen recursos humanos capacitados para el tema, no existe lugar donde capacitarse, la universidad no tiene un espacio para esto, y bueno, eso genera muchas dificultades a la hora de afrontar el tema. ¿Y cuál sería el tipo de capacitación para este tema? Y bueno, ¿Es psicológica, sociológica? Esta capacitación, lo que pasa es que el trabajo infantil corresponde a una realidad donde es una estrategia de supervivencia de la mayoría de la familia. O sea, muchas veces aparece el trabajo infantil culpabilizando a los adultos porque los niños y adolescentes desarrollan trabajo infantil. En realidad, ante las dificultades económicas, hay 4 o 5 variables que si las cruzamos claramente hablan de la realidad y van a hablar de diferentes realidades según el territorio, la informalidad, la desigualdad, la pobreza. Obviamente eso es un caldo de cultivo para que haya más trabajo infantil.
¿Cómo nos capacitamos? Y bueno, nos debemos capacitar de acuerdo a esas diferentes realidades, porque no es lo mismo intervenir en un ámbito rural que en un ámbito citadino, no es lo mismo. Uruguay todavía hay decisores políticos, técnicos, que todo lo que es vinculado a trabajo infantil en economías ilegales lo sigue trabajando como delito y solo debería intervenir el Ministerio del Interior. Entonces, o sea, estamos hablando, o hablamos solo de contralor o de represión. O sea, no hablamos ni de promoción de derechos ni prevención. Y a su vez eso lleva a un posicionamiento político de que el adolescente, el niño que queda involucrado, es victimario, cuando en realidad muchas veces es víctima de ciertas cadenas de explotación, en las que está incluido el adolescente y toda la familia. Eso te iba a preguntar, porque cuando uno habla de trabajo infantil, pienso en el campo o gente en situación, familias en situación de pobreza, y es una estrategia de supervivencia. En realidad, el Estado, si es que falló, falló antes, porque si puede traer, pienso, un peso que colabore con la familia, no se puede castigar tampoco a la familia. Te lo pregunto desde la ignorancia, a ver cómo es el tema tan complejo. Sí, ahí nosotros tenemos, bueno, es un punto central ese. En realidad, hay muchos factores que favorecen el trabajo infantil. A ver. La salida del mercado laboral, de la mujer al mercado laboral, no responsabilizando a la mujer, ¿no? Vamos a aclarar porque, porque esto puede ser un punto. Y el no desarrollo de políticas de cuidado por el Estado, esas horas de cuidado, obviamente en las familias más vulnerables, la terminan cubriendo desde los recursos que tiene la familia. En la mayoría de los hogares que estamos hablando son hogares monoparentales con jefatura femenina, de escasa formación, de historia de trabajo infantil y con ingresos económicos muy magros, muchas veces en la informalidad. Entonces eso genera todo un círculo de reproducción, de círculo de la pobreza, donde los niños, niñas y adolescentes quedan involucrados en eso. Claro. Entonces esas tareas de cuidado, esas tareas de trabajo doméstico, hay un ejemplo muy claro, que para los que docentes les va a quedar clarísimo, y sobre todo los que trabajan en secundaria, las niñas sobre todo, quedan muchas veces en el traslado, a cargo del traslado de sus hermanos más chicos a los centros educativos. Pero el horario liceal o de UTU es más largo. Entonces recortan su horario educativo para llevar y traer a sus hermanos. Entonces ahí empieza toda una situación que empieza a complejizar. El trabajo doméstico y de cuidado, que muchas veces, no solo en eso, pero muchas veces aparece la palabra colaboración o ayuda. Le buscamos eufemismo al trabajo infantil. En realidad muchas de estas cuestiones, en la carga horaria que se hace y en el condicionamiento que genera en la cotidianeidad, tanto educativo como de salud, como de otros aspectos, es trabajo infantil. Claro, una cosa es colaboración en las tareas domésticas, otra cosa es trabajo cuando eso es extendido en el tiempo, en el día. Y a su vez, cuando la responsabilidad recae en el niño. Perfecto. ¿Cuáles son con los datos que hay hasta el momento, las actividades más frecuentes que desarrollan niños y niñas como trabajo infantil y cuáles son las edades? Bien, ahí hay, todas estas cifras son tan viejas que había que actualizarlas. Bien. Porque la pospandemia, el desarrollo de las tecnologías nos está hablando de otras formas de trabajo infantil que tenemos que ver y revisar y repensar y pensar estrategias acerca de cómo intervenimos. Las principales actividades, el agro sigue siendo una de las en el mundo, el agro sigue siendo una de las principales formas de trabajo infantil o lugares donde hay trabajo infantil. Lo encontramos en los puestos callejeros. Si uno recorre con otros ojos las ferias vecinales de Montevideo, claramente se va a dar cuenta de la cantidad de trabajo infantil que hay. Venta callejera, producción de alimentos, lavado de autos, talleres, construcción informal, en el cuidado, en las tareas domésticas. Y claramente lo que más ha impactado en los últimos tiempos es el crecimiento de las economías ilegales. Niños, niñas y adolescentes vinculados al microtráfico, pero no solo al microtráfico, sino hay un montón de actividades que se desarrollan en estas economías ilegales. Yo qué sé, aparecen préstamos de plata en los barrios que se cobran a muy alto costo, que se pagan a precios diarios de 100, 200, 300 pesos, pero que si la familia no cumple, obviamente de alguna manera eso se paga. Y eso involucra a que cualquiera de
de los que integra la familia tenga que pagar ese préstamo de una manera u otra, y muchas veces los que terminan pagando estas cuestiones son los niños, niñas y adolescentes cumpliendo determinadas tareas. Ahí hay un punto central, el manejo de armas, el manejo, o sea, una cantidad de cosas que han aparecido. Ahí hay un punto central que en estas historias de trabajo infantil o en estas cuestiones de trabajo infantil, y sobre todo en determinados contextos, obviamente la población más vulnerable es la que peor paga los platos rotos en esto, ¿no? Y los niños, niñas... Están más expuestos. Y claro, donde quedan más expuestos. Y ahí volvemos a unas cuestiones que supuestamente habíamos avanzado a una división sexual del trabajo previa, donde las niñas quedan más involucradas en cuestiones de hogar, encierro, y esto queda mucho más invisibilizado, y después los varones aparecen como en las ventas más hacia el afuera, construyendo una masculinidad totalmente distinta en este vínculo de masculinidades, y también se empieza a complejizar y empiezan a aparecer toda una cuestión vinculadas al tema de las armas y la resolución de conflictos en algunos territorios. Entonces ahí complejiza mucho más. Y en lo que te decía, en el desarrollo de las web y todas estas cuestiones, tenemos un mundo que se nos está abriendo, que para los que estamos en el tema es sumamente complejo. Tenemos niños influencers promovidos por los adultos, donde uno entra a esos espacios y tenemos niñas mostrando cómo se maquilla y todas estas, usando maquillaje que no sabemos ni la calidad ni nada, y en realidad son un cúmulo de chivos comerciales insoportables, pero a su vez empiezan a aparecer otras cuestiones. Mira, el otro día Argentina ha desarrollado mucho en algunos temas sobre trabajo infantil y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y el otro día hablando con Nicolás Viñe, que es el director de la COPRETI, que es como el CETI, pero de la provincia de Buenos Aires, estaban muy preocupados con el tema de que Uruguay está siendo usado como producción o vienen a producir algunos productos televisivos con niños, porque la reglamentación argentina no se los permite, y en Uruguay hay gran parte de esas cuestiones que no están reglamentadas. Así que ahí tenemos otras cuestiones como para poner el foco. Empiezan a aparecer cuestiones de juegos clandestinos en la red. Eso produce determinadas ganancias que son en determinados juegos, y esas ganancias se venden y se cotizan en un mercado, entonces los niños quedan promovidos dentro de juegos clandestinos, vendiendo productos y generando... Claro, ¿se necesita más normativa entonces, aplicar normativa para combatir el trabajo infantil? Se necesita decisión política, adecuación normativa y formación. Esas son cuestiones. Y necesitamos de una vez por todas construir el primer plan nacional para la erradicación y prevención del trabajo infantil, que contemple las diferentes realidades de los territorios, ya sea ciudad, campo, fronteras terrestres. Rivera y Chuy tienen otras características, ciudades más chicas, ciudades más grandes, realidades más metropolitanas, que contemple cuestiones de género, étnico-raciales, sociales, culturales y económicas. ¿Y eso está previsto? ¿Hay algún avance en ese sentido? ¿Lo ven ustedes como organizaciones de la sociedad civil? Venimos avanzando. Desde el CETI el año pasado elaboramos un documento base que pone en evidencia estas necesidades, y se ha ido avanzando, se ha ido conversando. En realidad esta transición en algunos ámbitos ha sido más lenta que el 1 de marzo, entonces vamos avanzando hacia determinados lugares. Tenemos como cierto diagnóstico común, pero bueno, necesitamos avanzar mucho más. Y sobre todo necesitamos pensar cómo generamos protección a las infancias en la informalidad y en estas cuestiones de las economías ilegales. Ahí hay dos puntos que son grandes desafíos para pensar. Bien, Fernando Olivera, se nos acabó el tiempo, pero nos dejaste con muchas cosas para pensar, y vemos cómo sigue esto y cuáles son los anuncios mañana. Tengo una pequeña invitación para hacerles. Mañana va a haber un acto oficial en el Ministerio de Trabajo en la mañana, pero en la tarde, en el ex mercado modelo abierto, vamos a hacer una actividad lúdico-recreativa para niñas, niñas, adolescentes, circo, básquet, radio, niñas, adolescentes periodistas de la plataforma en vivo, una cantidad de cosas de 14 a 16. Los invitamos a todos a ver un DJ, que es como deberíamos transformar y contemplar esta realidad de estos niños. El mercado fue un lugar histórico de trabajo infantil y ahora es un
hermoso, hermoso lugar, abierto, de calidad. ¿En qué horario? De 14 a 16 horas. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.